¿Cuáles son los peores contratos de la NBA de cara a la próxima temporada? Hoy, en Gigantes del Básquet, vamos a tratar de responder a esta cuestión utilizando las estadísticas avanzadas y, evidentemente, un criterio más subjetivo para poder darle empaque a la respuesta. Mi nombre es Sergio Rabinal, esto es Gigantes del Básquet, y si te gusta lo que hacemos, déjanos un like, suscríbete y un comentario con tu opinión. ¿Cuál crees que es el peor contrato de la NBA? Arrancamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí a Gigantes del Básquet. Vamos a hablar de contratos, vamos a hablar de NBA, vamos a hablar de estadística avanzada y todo ello dentro de un vídeo, como siempre, un poquito subjetivo, pero que he intentado prepararlo de manera más objetiva o intentando limar al máximo posible mi propio criterio para que se adecue a una visión más general, una visión más panorámica de lo que realmente sucede. Para ello he utilizado una herramienta muy interesante que os la dejaré en una tarjetita que se llama NBA Salary Model, que está diseñada por un ex compañero mío que es Steph No y que junta estadísticas avanzadas, minutos disputados y salarios para darte una estimación de cuánto debería cobrar ese jugador en función de su rendimiento en base a una métrica que se llama DARCO, que lo expliqué en un artículo reciente en Gigantes del Básquet, así que podéis acudir ahí para encontrar la explicación. Y en este vídeo he eliminado los jugadores que acaban contrato, es decir, los expirings, por ejemplo. Zach LaVine es expiring, por tanto no lo puedo meter. Tampoco puedo incluir aquí a Anthony Davis, a Jimmy Butler, tampoco puedo meter aquí a Jordan Poole, por lo cual, y os lo explico rápidamente, es que no puedo poner en el mismo nivel a un jugador que está a punto de terminar su contrato con alguien al que le restan 2, 3, 4, 5 cursos de salario. Y esto me parece bastante interesante para poder eliminar de la ecuación los jugadores que yo creo que no sería justo meterlos en este mismo saco. Esto que os voy a contar es un modelo, pero creo que es importante destacar algo, y es que los jugadores son mucho más que un contrato, y el impacto, digamos, deportivo de esos jugadores muchas veces lo tenemos muy en cuenta, pero muy poquito la trascendencia a nivel interno del vestuario, la ascendencia que tienen en el grupo, la importancia para sus franquicias y sus aficionados. Es decir, Stephen Curry no cobra 60 y pico millones, 62 millones de dólares esta temporada solamente porque sea muy bueno, sino por todo lo que atrae, todo lo que la manera en la que impacta a la franquicia californiana. Y esto hay que tenerlo en cuenta, y muchas veces, lógicamente, en este tipo de métricas es más difícil cuantificar todo eso. Y antes de arrancar, me sorprende que haya nombres que yo pensaba que iban a estar aquí entre los peores contratos de la NBA, como son Jakob Poeltl, Joel Embiid, incluso Rudy Gobert o Jalen Green, pero me he hecho toda la lista, me he sacado todos los contratos de esta temporada, lo he ajustado en cada caso particular para que sea justo, y a pesar de todo ello, me ha sorprendido muchísimo algunos de los nombres que van a aparecer. He intentado ajustarlo para que sea lo más correcto y lo más adecuado a cada caso particular, si ha tenido lesiones esta última temporada, si no ha estado en un contexto adecuado, y todo ello se refleja en este vídeo que vamos a arrancar ahora ya definitivamente. Algunas menciones de honor, jugadores que no entran dentro de este top 5 de los peores contratos de la NBA, pero que son el sexto y el séptimo. Jaylen Brown, que, y esto es importante destacarlo, no es porque sea un mal contrato, sino porque cobra tanto que aunque tú bajes ligeramente un poquito el porcentaje de lo que debería percibir, sigue siendo un montón de pasta. Es decir, cobra 57 millones de dólares, es decir, un super máximo del 35%, y el modelo salarial le da 40,3 millones de dólares de salario, que es alrededor de un 25-26% del límite salarial, es decir, un contrato máximo de toda la vida. Esto nos deja una diferencia de 16,7 millones de dólares, y esto es pura lógica matemática. Cuanto mayor es el contrato, cuanto mayor es el volumen de dinero que uno va a percibir, más se va a notar a poco que desciendas el porcentaje que debería percibir. Jaylen Brown para mí es un jugador de primer nivel, no está en ese mismo nivel de rendimiento que un Shea, que un Luka, que un Nikola Jokic, que un Stephen Curry, por lo que decíamos antes de todo lo que aporta a una franquicia, pero para mí sigue siendo un jugador
muy, muy aprovechable, que debería cobrar entre un 25 y un 30% del límite salarial, y es la razón por la cual entra aquí, que por mucho que tú lo corrijas a nivel estadístico, sigue siendo un montón de pasta lo que va a cobrar Jaylen Brown esta próxima temporada. El siguiente dentro de las menciones de honor es Zion Williamson, que cobra 42,1 millones de dólares esta próxima temporada, y el modelo estadístico le da un valor real de 25,6 millones, que está bastante bien, pero es una diferencia de 16,5 millones de dólares. Las lesiones, el estar en los Pelicans, el bajo rendimiento que ha tenido en alguna que otra temporada, todo esto influye y hace que, pues, Zion Williamson no sea un jugador del máximo, sino que esté, digamos, un poquito por encima de la media de lo que debería cobrar. Así que estas son las dos principales menciones de honor, y ahora sí, vamos con los que son, para mí y para el modelo estadístico, los 5 peores contratos de la NBA de cara a esta próxima temporada. Y el número 5 es sorprendente, me ha sorprendido a mí cuando lo he hecho, he intentado ajustarlo para ver si había cometido algún tipo de error yo a la hora de plantear el modelo, pero no, es Jaren Jackson Jr., que cobra 49 millones de dólares esta próxima temporada en los Utah Jazz, y su valor real, lo que le da el modelo estadístico, es de 32,1 millones de dólares, una diferencia de 16,9 millones de dólares. El modelo, en mi opinión, no hace justicia a Jaren Jackson Jr., pero sí que es cierto, y creo que muchos podéis estar de acuerdo conmigo, en que cobra por encima del verdadero nivel que ha ofrecido el defensor del año de la temporada, creo que 2023, si no me falla la memoria. Y esto es bastante importante de destacar. Muchas veces jugadores como Jaren Jackson Jr., que están en mercados más pequeños como pudo ser Memphis, ahora en Utah, tienden las franquicias a retenerlos a cualquier coste. Y eso es bueno evidentemente para los jugadores, pero no tanto para la economía de esa franquicia en particular, porque tú tienes que, lo que se dice, sobrepagar para poder retener ese talento, ya que difícilmente vas a poder conseguir algo mejor en el mercado de agentes libres, o vas a tener que invertir muchos años para poder desarrollar a un jugador joven de ese mismo perfil, como es el caso de Jaren Jackson Jr. Y creo que este es el caso del ahora jugador de los Utah Jazz, que cobra por encima de lo que debería percibir. Está cobrando un 30% del límite salarial, porque él ha sido un jugador defensivo del año, ha sido All-Star, ha sido uno de los mejores quintetos defensivos de las últimas temporadas. Pero sí que es cierto que no es un jugador del máximo del 30%. Sí que puede, yo creo, oscilar entre un 22 y un 25% dependiendo del momento en el que se encuentre, pero ahora mismo viene de una temporada de tan solo 48 partidos, 3 únicamente con la camiseta de los Utah Jazz, que estaban ya en pleno tanking, pero sí que es cierto que al mismo tiempo Jaren Jackson Jr. es un jugador tendente a la inconsistencia, tendente a ser irregular y sobre todo a cometer muchas faltas, lo cual hace que el modelo estadístico y buena parte de las estadísticas avanzadas acaben penalizándole respecto de otros jugadores, simplemente para que entendamos un poco su posición dentro de este ranking, dentro de esta lista de los peores contratos de la NBA, al cual le quedan unos cuantos años también de contrato. Pasamos al siguiente nombre, número 4 dentro de esta lista, que es Nicholas Claxton, ahora en los Chicago Bulls después de ser traspasado desde los Brooklyn Nets, creo que fue a finales del mes de junio, antes de que llegase la noche del draft. Nick Claxton cobrará esta temporada 23,1 millones de dólares, y el valor real que le da el modelo estadístico es de 4,1, una diferencia de 19 millones de dólares. Y es que el bajón que ha experimentado Nicholas Claxton en estas dos últimas temporadas ha sido mucho más acuciado de lo que mucha gente sigue teniendo en cuenta o sigue creyendo que es Nicholas Claxton. Es un jugador que no ha terminado, no ya de dar el siguiente paso, sino de establecerse en el nivel que le habíamos visto en los 2 años previos. Estas dos últimas temporadas, 2025 y 2026, Nicholas Claxton ha dado un enorme paso hacia atrás. Sus números tradicionales han sido más o menos los mismos, su eficiencia ha bajado, su impacto se ha reducido y su minutaje también. Los Brooklyn Nets tampoco han ayudado por el hecho de estar ahora mismo inmersos en una reconstrucción bastante agresiva, pero la clave fue, al menos a mi modo de ver, y lo que explica este descenso a nivel de valor y este descenso a nivel de rendimiento de Nicholas Claxton, es que cuando tenía un escenario ideal para revalorizarse, para convertirse en un interior, digamos, por encima de la media del contexto NBA, dar un paso adelante en defensa, terminar de desarrollarse a nivel ofensivo, simplemente no lo ha conseguido. Y creo que la mejor manera de comprobar esto es lo que ha evolucionado su propio valor dentro del mercado, es decir,
cuánto ha cambiado lo que pedían los Brooklyn Nets hace un par de temporadas, que, si algunos os acordáis, era un jugador por el cual demandaban varias rondas de draft, primeras, segundas, una compensación igual o lo más parecida al valor que se creía que iba a tener Nicholas Claxton, y lo que hemos visto este último verano es que lo han cambiado básicamente por Julius Randle, que cobra más, pero que tiene un impacto mucho más inmediato en el juego. A Nicholas Claxton le queda esta temporada y otra más por valor de 20,9 millones de dólares. A poco yo creo que haga por elevar su nivel, podemos volver a ver a un jugador más que óptimo y que creo que puede tener un impacto positivo en unos Chicago Bulls que ahora mismo están en plena reconstrucción, pero que pueden ser un conjunto que dé un paso adelante, con Josh Giddey, con Matas Buchelis, con Caleb Wilson, con el mencionado Nicholas Claxton, pero yo la verdad es que tendría muy pocas expectativas respecto del desarrollo del ya exjugador de los Brooklyn Nets. Entramos en el podio y llega el momento de hablar de Trae Young, que en mi opinión es quien tiene el peor contrato ahora mismo de la NBA, porque no sé muy bien en qué estaban pensando los Washington Wizards cuando le dieron esa renovación hace apenas unas semanas, que lo tengo aquí apuntado. 212,8 millones de dólares por 4 temporadas con opción de jugador. Me parece un error enorme por parte de Washington Wizards darle semejante cantidad de dinero a un jugador que ha sido tendente a las lesiones, ha sido tendente a la inconsistencia, a la unidimensionalidad ofensiva, y su desarrollo desde su llegada a la NBA en 2018 es prácticamente nulo. Simplemente ha seguido desarrollándose en la misma línea que apuntaba ya desde sus tiempos en NCAA en Oklahoma. Es un jugador que ha tenido varios momentos muy interesantes en playoffs, un tramo a finales de 2021, de la temporada 2021, donde estuvo a un nivel extraordinario, pero que no ha terminado en ningún momento de convertirse en un jugador adaptado al momento competitivo que se pide en la NBA. Yo entiendo por qué lo ha hecho Washington Wizards. Están en un tramo donde quieren competir, donde quieren dar un paso adelante. Anthony Davis, Trae Young, todos los jugadores jóvenes, Alex Sarr, Bilal Coulibaly, Bob Carrington, todos estos jugadores tienen muy buena pinta, pero sí que es cierto que estamos ante un proyecto un poquito Frankenstein. Y ahora mismo el contrato de Trae Young es terrible. Para que nos hagamos una idea, va a cobrar esta temporada 49 millones de dólares. El valor real, incluso ajustando bastante mi métrica para poder adecuarlo a lo que más o menos es lo que suele ser el rendimiento habitual de Trae Young, es de 25,3 millones de dólares. Una diferencia de 24,1, de prácticamente la mitad. Es decir, Trae Young va a estar cobrando el doble de lo que verdaderamente merece en esta temporada y en las siguientes. Y estamos hablando de un jugador que esta última campaña disputó 15 partidos, 10 con los Hawks, 5 con los Washington Wizards, que está muy condicionado tanto uno como otro dato por la situación que vivían los dos equipos y sobre todo la cuestión de la renovación en Atlanta Hawks con Trae Young. Pero aún así, estamos hablando de un jugador que va a cobrar un máximo de 30%, que sí, viene a hacer 24 puntos y 11 asistencias en su última temporada completa, pero ya está dejando bastantes muestras de que está entrando ahora mismo en una fase de declive en su juego a nivel individual. Ojalá que en los Washington Wizards recupere su mejor versión, que termine de desarrollarse, que encaje muy bien con Anthony Davis, que ayude a dar el siguiente paso a todos esos jugadores jóvenes. Pero yo, permitidme ser un poquito más escéptico al respecto de ello. Pasamos al siguiente nombre, número 2, el segundo peor contrato ahora mismo en la NBA, es para Jerami Grant, el ahora jugador de los Memphis Grizzlies traspasado por Ja Morant y por Chris Murray, durante las últimas semanas, que cobra 34,2 millones de dólares. El modelo le da un valor real de 9,5 millones y hay una diferencia de 24,7 respecto de lo que cobra y su valor real. Grant jugó en este año 2026 por primera vez en el mes de marzo desde el año 2021. Es un jugador que desde que salió de los Denver Nuggets básicamente no ha hecho nada a nivel competitivo. Él ha estado compitiendo desde el mes de octubre hasta el mes de febrero. Ha sido una pieza de intercambio demasiado valiosa. Primero en Detroit Pistons le dieron un contratazo, no sé muy bien qué estaba pensando Troy Weaver, y posteriormente los Portland Trail Blazers creyeron que era el perfil necesario para acompañar a Damian Lillard para volver a ser un equipo de relevancia. Y sí que es cierto que Jerami Grant se ha desarrollado bastante, ha conseguido armar un tiro exterior muy potente, rondando entre el 37, 38, 40% alguna temporada,
pero ha perdido por el camino toda su defensa. Ha sido un jugador que ha decepcionado bastante desde el punto de vista defensivo, y no ha conseguido mantenerse como ese perfil 3&D que apuntaba a ser en Oklahoma, que apuntaba a ser en Denver Nuggets, y que no ha sido tampoco un alfa ni ha conseguido reivindicarse como un jugador que pudiera ser algo más que un titular solvente. Así que estamos hablando de un jugador contrato al que le queda esta temporada y otra más por 36,4 millones de dólares. En Memphis va a tener de nuevo la oportunidad de revalorizarse, de volver a ser un jugador útil, pero yo creo que difícilmente vamos a estar todos de acuerdo aquí en que va a alcanzar ese nivel de los 30 y pico millones de dólares, que es un muy buen dinero que se acerca bastante a un máximo. Está unos 4 o 5 millones por debajo de lo que es un máximo, y es mucha pasta para un jugador que está a años luz de poder alcanzar ese nivel. Lo más normal, en mi opinión, es que Jerami Grant termine la temporada en Memphis Grizzlies, en ese momento o le traspasen durante la noche del draft o bien le corten y dividan ese salario durante unos cuantos años, para que ahora sí Jerami Grant pueda empezar su carrera o pueda proseguir su trayectoria en otro lugar con un salario mucho más adecuado, por debajo yo creo que de la excepción de nivel medio, que creo que es lo que ahora mismo merece Jerami Grant. Ojalá que pueda de nuevo alzar su nivel y recuperar la versión que le vimos en Denver y también en ese primer año en Detroit Pistons, pero honestamente creo que es bastante complicado. Y pasamos al último nombre de esta lista, que ya muchos os lo estaréis imaginando, como es Paul George. Un Paul George que va a cobrar esta temporada 54,1 millones de dólares, cuyo valor real, según el modelo estadístico, incluso ajustándolo, es de 19,1 millones de dólares, un poquito por encima de la excepción de nivel medio, que está establecida en unos 15 millones. Eso deja una diferencia de 35 millones de dólares entre lo que cobra Paul George y lo que debería cobrar en base a su valor real, de acuerdo al impacto que puede tener Paul George ahora mismo. A PG le quedan 2 años más de contrato, y atentos, esta temporada los 54,1 millones y en la siguiente 56,5, siendo esta opción de jugador. Los Boston Celtics decidieron enviar a Jaylen Brown por Paul George para ahorrarse el último año, ese tercer curso de contrato que tiene Jaylen Brown por un super máximo, y así poder despejar las cuentas en el verano de 2028, o bien antes si deciden cortar el contrato de Paul George y prorratearlo en los siguientes años. Pero la verdad es que no es una decisión, vamos a decir, muy inteligente desde el punto de vista deportivo. Sí, quizá desde lo económico, pero difícilmente vas a poder seguir siendo competitivo y aspirar a ganar el campeonato con Paul George respecto de un Jaylen Brown que ya encajaba perfectamente con Jason Tatum, más allá de los problemas que pudieran tener dentro o fuera de la cancha. La verdad es que Daryl Morey se lució con este contrato que le dio a Paul George en el verano de 2024, pero la cosa es que no terminó de funcionar y ha acabado siendo traspasado por Jaylen Brown en una victoria magnífica por parte de Philadelphia 76ers, pero que deja ahora mismo a los Boston Celtics con el peor contrato de toda la NBA, traducido en este Paul George que, si bien ya no es la estrella que fue en Indiana, que fue en Oklahoma City Thunder e incluso en Los Ángeles Clippers, donde yo creo que en esa temporada 23-24, antes de ir a Filadelfia, tuvo un año excepcional, donde confirmó su desarrollo como gestor del bloqueo directo, dio un enorme paso adelante como playmaker y empezaba a dar síntomas de que podía ser un jugador mucho más que un anotador. Lo que hemos visto en estas 2 últimas temporadas, primero con la lesión en 2024 de los Sixers y después en 2025 con la suspensión por utilizar sustancias prohibidas, hemos visto un vaciado casi completo de Paul George. Un jugador que ya solamente le queda el triple, que a nivel defensivo sí lo hizo muy bien en esta última serie de playoffs ante los Boston Celtics precisamente, pero creo que eso es una pincelada respecto de lo que realmente es ahora mismo Paul George. Y esto me parece que pesa bastante, teniendo en cuenta que estamos hablando de un jugador que va a estar cobrando casi un 33% del límite salarial esta próxima temporada, y que en el mejor de los casos ahora mismo Paul George está para ser un jugador de rol, que ocupe una posición de titular, un rol de titular dentro del equipo por una cuestión de pedigrí, pero realmente está para ser el 6º o el 7º jugador a nivel de construcción ofensiva de un equipo, porque le cuesta mucho ya poner el balón en el suelo, ya no tiene esa explosividad de antaño y el triple
pues le está abandonando, salvo algunos tramos en estas últimas temporadas. Viene a hacer un 39%, pero os insisto bastante en que no ha sido tan constante y tan efectivo como podríamos esperar de un perfil como el suyo, con tan buena mano, y al cual las lesiones en los hombros y los diferentes problemas físicos han acabado por mermarle, yo creo que bastante. Así que bueno, hasta aquí este vídeo donde vamos a hacer rápido repaso, unas menciones de honor. Tenemos a Jaylen Brown, a Zion Williamson, y luego ya en el 5, Jaren Jackson Jr., 4, Nicholas Claxton, 3, Trae Young, segundo, Jerami Grant, y primero, el mencionado Paul George. Esto, repito, no incluye a los jugadores que están a punto de acabar contrato: Zach LaVine, Jimmy Butler, que está también lesionado, Anthony Davis, Jordan Poole, jugadores que están en el último curso de su vínculo, y me parece bastante injusto compararlo con otros nombres que les quedan varios años de contrato y todavía van a tener que gestionarlo sus diferentes equipos de manera distinta. Así que hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado. Os dejaré toda la información del modelo estadístico y de la explicación de cómo funciona, mejor dicho, la métrica que he utilizado para este vídeo. Tengo también el Excel, si me queréis contactar por Twitter para que os envíe un poco la información de todo esto. Así que hasta aquí el vídeo. Mi nombre es Sergio Rabinal, esto es Gigantes del Básquet, y si te gusta lo que hacemos aquí en el canal, déjanos un like, suscríbete y un comentario con tu opinión. Así que yo me despido, un saludo y hasta la próxima, chao.